Hola, bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a realizar unos sencillos y frescos pendientes con cuero y entrepiezas. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Estos son los materiales que vamos a utilizar para el vídeo de hoy. Ya tengo dos montados, mirad, estos pequeños enganches o charms que se encuentran fácilmente en tiendas de bisutería y que sirven estas fornituras para un montón de cosas. Un trocito de cuero, yo aquí tengo 50 centímetros, pero vamos a necesitar algo menos, luego os diré cuánto. Este es cuero tornasolado de 2 milímetros y fornituras de pendientes, la que mejor nos convenga, y unas argollitas, y también le vamos a poner unos brillantitos. El cuero de estas dos piezas que ya tengo montadas es de 1,5 milímetros, pero nosotros vamos a usar de 2, que es mucho más fácil de encontrar en cualquier comercio. Mirad, colocamos aquí nuestro cordón, yo no lo voy a cortar de momento, le damos una gotita de cola y dejamos secar esta puntita. Cojo el otro cabo y lo paso por el medio de la entrepieza. Ahora que está más o menos fijado y seco, paso por el medio y hago una pequeña argolla. De nuevo paso mi cabo por el medio, mirad, y lo dejo un poquito más abierto. Y lo voy a pasar una tercera, que es lo que da de sí el huequito que queda aquí en el medio de esta entrepieza. Y aquí ya puedo jugar con las alturas que quiera. En el rojo queda más apretado porque es de 1,5 y hemos dado 4 vueltas, pero aún así queda muy bonito. Y ahora lo que tengo que hacer es comprobar que tengo, como quiero que estén de separadas las argollas, y más o menos ahí cortaría el cuero, aproximadamente. Y ahí de nuevo le doy una gotita de cola, de pegamento especial de bisutería, de cianocrilato, lo que tengáis, y lo dejo secar para colocarle el enganche. Muy importante cuando montamos pendientes. Como veis, están en modo espejo, no son iguales, no están montados de la misma manera. Cuando montemos el segundo tenemos que tener en cuenta hacerlo en modo espejo, de modo que al lucirlos nos queden perfectos. No pasaría nada si fueran iguales, pero yo creo que, ya que tenemos la oportunidad de hacerlos, los hacemos bien. ¿No os parece? Sí. Lo hemos montado así, este lo montamos al revés y repetimos exactamente los mismos pasos. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla, y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo, y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Cortamos y pegamos como el otro. Para los rojos les voy a colocar estos enganches que son pegaditos a la oreja, y como no puedo colocarlos directamente, voy a coger una argolla chiquitita de exactamente 5 milímetros en su parte exterior, la abrimos, ya sabéis que lateralmente, introducimos nuestro pendiente en la parte superior, nuestra fornitura, y cerramos la argolla. La misma manera que la hemos abierto, de manera lateral. Le colocamos una mariposa o cierre y ya tenemos nuestro pendiente montado. Y este par de pendientes están listos para lucir. De lo que acabamos de hacer voy a utilizar este tipo de fornituras. Mirad, que quedan un poquito más colgantes y se introducen así. Veis que aquí tienen como un agujerito que es para poder colgarle algún charm, algún pequeño detallito, y es lo que vamos a hacer. Le vamos a colocar una pequeña bolita brillante azul. Estas pequeñas bolitas de strass ya llevan adhesivo, pero para asegurarla le voy a volver a dar cola de esta que tenemos aquí. Coloco un poquito de cola
en la base. Cojo el strass y lo coloco. Y lo dejo secar. De nuevo, una gotita de cola. Cogemos un charm con las pinzas y lo coloco. Presiono un poquito y lo dejo secar. Para este modelo el montaje es muy sencillo. Esperamos a que se sequen los pequeños strass que acabamos de colocar y simplemente introducimos por la parte superior del cuero nuestra fornitura y ya está, ya lo tenemos. Un par de pendientes en 5 minutos. Pero bueno, no me lo puedo creer, si ya hemos llegado al final de la idea de hoy. ¿Habéis visto? Como os prometía al inicio, una idea muy fresquita, rápida y sencilla, y sobre todo que podemos modificar a nuestro gusto y con los materiales que tengamos en casa: cuero, entrepiezas y, muy importante, complementos a medida y con nuestros colores preferidos. Contadme de qué color os hubieran gustado a vosotros. Me despido ya, nos veremos la semana que viene, como siempre, con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!